Ahora sí me escucho. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Que el Señor esté con nosotros una semana más, compartiendo de su palabra, aprendiendo de Él. Esto es un privilegio, señores. Esto es un privilegio, un regalo que Dios nos da y tenemos que verlo así como un privilegio, poder apartar un tiempo de calidad para aprender del Señor, para estudiar su palabra. Eso es un regalo. Así que vamos a orar para dar inicio inmediatamente a esta clase. Padre, gracias te damos por esta bendición de estar contigo, meditando en tu palabra, creciendo en ti, Señor. Por favor, que en esta noche podamos escuchar tu voz hablando en nuestros corazones, que seas tú tratando con nuestras vidas de manera individual y que a través de la hermosa historia de Ruth, Señor, nuestras vidas reciban esperanza, restauración, Señor, y redención. Te amamos, Padre, y te agradecemos por este regalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre decimos, Biblia en manos, que vamos a iniciar. Vamos a ver. En esta noche tengo el deseo, la intención de ver si hoy concluimos el libro. Con la ayuda del Señor así será. Vamos a ver algunos aspectos generales del libro de Ruth, como para ir poniéndonos en contexto. Y vamos a ver, señores, las decisiones, las consecuencias detrás de las decisiones. Toda decisión trae consecuencias. Y luego vamos a ver cómo el Señor, a pesar de nuestras decisiones erradas, Él muestra misericordia y nosotros podemos hallar provisión en Dios, salvando. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha librado, nos ha sacado de un hoyo que nosotros mismos hemos entrado? Y el Señor va ahí como, vamos a ver otra vez, vamos a ayudarte, vamos a levantarte, vamos a restaurarte. Y bueno, vamos a ver cómo en Dios, en el Señor, podemos abrazarnos de una esperanza certera, segura, a través de la fe. Y bueno, un buen redentor, que vimos en unas clases pasadas, el significado de redimir, de redentor, que es aquel que nos paga nuestro precio, que nos rescata, que se convierte en nuestro protector, en nuestro libertador. Y esos 5 temas serán lo que vamos a ver en esta noche. Señores, Ruth, aspectos generales. El libro de Ruth es uno de los 2 únicos libros del Antiguo Testamento que llevan el nombre de una mujer. Tenemos a Ruth y tenemos a Esther, que pronto lo vamos a ver también. Y presentan un ejemplo de una mujer de fe, fortaleza y de gran bondad. Un tema principal del libro de Ruth es la redención. Escuchemos eso bien. El principal tema del libro de Ruth es hablarnos de la importancia, de la necesidad que tiene el ser humano de ser redimido. Ruth era extranjera, no tenía hijos, era viuda. Señores, miren, eso eran como los 3 palos. Eso eran como las 3 situaciones más difíciles en esa sociedad. Ser extranjera, no tener hijos, no tener esposo, esas y el ser huérfanos eran como las 4 condiciones sociales. Bueno, también estaban las enfermedades, habían enfermedades que también eh, eh, denigraban y excluían, pero esas 3 eran 3 golpes muy fuertes. Así que esto dejaba en pobreza total y sin fuente de apoyo a esta mujer.
es interesante destacar que Jesucristo, el Redentor de Israel y de toda la humanidad, fue precisamente descendiente de esta mujer, una mujer extranjera, sin hijos, para ese momento sin hijos, y viuda. O sea, lo que quiero resaltar aquí es que, ¿qué personaje tomó el Señor para exaltar, lo poquito, lo débil? Y eso yo siempre lo he mencionado, que el Señor utiliza lo pequeño de este mundo, lo débil, lo frágil, para Él glorificarse. Así que si en este momento te sientes débil, te sientes frágil, te sientes insuficiente, ponte en manos del Señor, que Él puede hacer de tu vida una historia de éxito para su gloria. Sin embargo, a pesar de todas las situaciones que aquejaban la vida de Ruth, ella aceptó fielmente el evangelio. Aunque el término no sería evangelio en sí, pero ella aceptó la fe en el Señor y se unió al pueblo del pacto, se unió a ese pueblo que había pactado con Jehová. Aunque Ruth no se podía salvar a sí misma de su situación de viudez, de su situación de inmigrante, de su situación de no tener hijos. Ella no podía por ella misma, o sea, que no eran situaciones que estaban en sus manos. Ella dependía de que alguien viniera y la salvara. Ya vamos conectando, ¿verdad? La vida de Ruth con nuestra propia vida como pecadores. Ella no podía salvarse a sí misma. Ella necesitaba que viniera alguien y la rescatara. A causa de las acciones de Ruth, la fe, la bondad de su rescatador, Ruth se casó de nuevo, fue completamente aceptada como israelita, llegó a ser una mujer de riqueza y fue bendecida con hijos. Esto que estamos haciendo ahora es viendo un panorama general de lo que vamos a ver a continuación de manera más detallada, pero sí es importante que tengamos como ese contexto. Al igual que Ruth, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, que es lo que es la conexión que quiero ir haciendo, sino que debemos apoyarnos en un redentor de Belén, uno que pueda levantarnos de nuestro estado caído y que pueda asegurar nuestra felicidad como parte de su familia. Así como Ruth no podía salvarse a ella misma, así como Ruth no podía rescatarse, nosotros tampoco podemos rescatarnos a nosotros mismos del pecado que nos encadena, que nos aflige y que nos aleja del Señor. Necesitamos de un redentor y esa fue la obra que Cristo hizo en la cruz. La tradición apunta en cuanto a su autor, el autor del libro, la tradición apunta a Samuel como el autor, y lo cual es posible debido a que Samuel no murió hasta que hubo ungido a David como rey escogido de Dios. Es decir, que si Samuel estaba vivo para los tiempos de David, y David no había nacido todavía en este momento, estamos hablando de Ruth, o sea que cronológicamente haría sentido que el autor fuese el profeta Samuel. Bien, vamos a hablar de decisiones y consecuencias. Eso es un tema complicado, hay gente que no le gusta tratar esos temas, porque confundimos muchas veces las pruebas del Señor con las consecuencias de nuestras acciones. Y muchas veces situaciones de tribulación, de aflicción que atravesamos en nuestras vidas, preferimos llamar las pruebas en lugar de asumir la responsabilidad y decir, bueno, esto es una consecuencia. Y a pesar de ser consecuencia, creo en un Señor, en un Dios todopoderoso que puede usar mis consecuencias para pulir mi vida, para perfeccionarme y para glorificarse. Y esto fue lo que ocurrió en la vida de Noemi. Vamos a ver a continuación. Aconteció en los días
que gobernaban los jueces, y quiero hacer un paréntesis aquí porque acabamos la semana pasada de cerrar el libro de Jueces y estuvimos viendo cómo fue, cómo se desarrollaba la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces. Recordemos que era cíclico, era una cadena de, de abandonar al Señor, de verse afligido y luego volver a arrepentirse ante Dios, pero entonces cuando el Señor los liberaba, volvían al pecado y así se repetía una y otra vez. El Señor le mostraba misericordia, ellos, pero luego que Dios los salvaba, volvían otra vez a alejarse del Señor y estaban en una constante decadencia moral y espiritual. Entonces, esta historia se desarrolla en esa época en la que el pueblo de Israel era afligido constantemente, era atacado por sus enemigos constantemente, eh, y diferentes jueces gobernaban y la decadencia era grande. Entonces, esta historia se desarrolla dentro de ese periodo eh, histórico. Así que en esos tiempos de jueces, en un momento específico en el que hubo hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a prestar atención a esto. Resulta que en Jerusalén había hambre, había, había necesidad, había escasez. Y este hombre, padre de familia, llamado Elimelech, dice a su esposa y a sus 2 hijos, bueno, pues vamos a mudarnos para la tierra de Moab, vamos para donde los moabitas, porque allí eh, podremos tener abundancia, allá podremos tener una mejor vida materialmente hablando. Pero no pensó este padre de familia en que posiblemente sí iban a tener abundancia material, pero no iban a tener una vida espiritual saludable. No iban a tener una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque los moabitas eran paganos, eran enemigos de los israelitas, era un pueblo pecador, era un pueblo, bueno, y dentro de la ley que el Señor le había dado a Israel también estaba el no morar en tierras paganas, el no relacionarse, el no eh, casarse con, el no hacer lazos de pactos ni asociaciones con esos pueblos. Entonces, este hombre, Elimelech, olvidó todo eso y pensó solamente en la parte material. Allá vamos a tener comida, allá vamos a tener granos, allá vamos a tener eh, una mejor vida material. Y aquí quiero, materialmente hablando, y aquí quiero hacer una pausa porque es algo muy común, sobre todo en nuestros países subdesarrollados, para los que nos escuchan desde las plataformas digitales, les hablamos desde la República Dominicana. Y estos países, países como los nuestros, que materialmente hablando tenemos necesidades, hay mucha pobreza, los índices de desempleo son muy altos, todo eso es cierto. Sin embargo, eso no es razón para que nosotros tomemos decisiones basados en el aspecto material. Eso no justifica que usted abandone su familia, que usted se vaya a otro país, que usted se concentre en lo material, que usted descuide la vida espiritual de los suyos, que usted le niegue otro tipo de provisiones a
a quienes usted debe proteger en todos los sentidos. Así que este hombre tomó evidentemente una mala decisión, porque irse de Belén hasta Moab era una decisión que afectaba la vida espiritual de sus hijos e iba contra la palabra de Dios, la ley del Señor. Así que la muerte de Elimelech le llegó de manera inesperada y Noemí queda viuda. Quedó ella viuda con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Fíjense que la Biblia hace una especificación de que las mujeres eran moabitas. Es decir, ahí hay otro pecado, porque la ley del Señor prohibía ese tipo de uniones. Así que ya era evidente que la relación con el Señor, la relación con su Dios, la relación con la ley de Dios estaba en detrimento. Ya era algo que en sus vidas no era prioritario. Ya ellos se habían adaptado y se habían acostumbrado a la vida en Moab. Y muy probablemente eso también incluyó adoración a falsos dioses, paganismo y otro tipo de actividades que eran propias de esas tierras y que iban contrario a la palabra del Señor. Entonces, resulta que este hombre muere, el Señor lo corta de la tierra y la viuda Noemí queda con sus 2 hijos y sus nueras. El nombre de una nuera era Orfa y la otra era Ruth. Y habitaron 10 años. Y murieron también sus 2 hijos. Es una tragedia, señores. Es una tragedia que en un lapso de 10 años una mujer pierda a su esposo y a sus 2 hijos. Eso es una tragedia. Así que la mujer queda desamparada, sin hijos y sin marido. Para esa época, una mujer necesitaba la imagen de un hombre que la representara. Entonces, esta mujer no tenía ni a sus hijos, ni tenía a su esposo. Socialmente hablando, quedaba desamparada. Entonces, ella se levantó con sus 2 nueras, que también estaban en una condición de desamparo, y regresó de los campos de Moab porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, es decir, en el camino regresando hacia Belén, ella detiene a sus nueras para tratar de convencerlas de que miren mis hijas, esta es su tierra, yo voy a la mía, porque esta no es la mía. Yo voy a la tierra de donde nunca debí salir. Pero ustedes no, ustedes están en su tierra. Aquí está su familia, aquí están sus padres, aquí están sus hermanos, aquí están sus amigos. Ese es su entorno. Así que no se vayan de aquí porque allá no tienen nada que buscar. Yo no tengo más nada que ofrecerles. Así que ella las besó y las despidió. Y ellas, en un inicio, sus 2 nueras, eh, se negaron a irse, quisieron mantenerse cerca de Noemí. Pero llegó a un punto de insistencia, de tanta insistencia por parte de Noemí, que una de sus nueras, Orfa, dijo, bueno, Noemí, está bien, tú tienes razón. Yo aquí voy a estar mejor. Así que la despidió. Dice la palabra de Dios, más Ruth se quedó con ella. Qué hermoso. Más Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada que se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también detrás de ella. En otras palabras, mira a Orfa que se fue, tú deberías hacer lo mismo. A ver, una cosa aquí. Ok, perdón. Pero ella le respondió, Ruth. Oigan, qué palabras, qué respuesta tan hermosa. Ruth le respondió a su suegra, no me ruegues que te deje. No me ruegues que me aparte de ti.
porque a donde tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que su nuera estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En pocas palabras, ya, bueno, ya se dio cuenta de que no había manera de convencer a Ruth de devolverse hacia Moab. Bien, podemos ver la respuesta de Ruth como una respuesta tierna, como una respuesta cálida, afectuosa, pero va más allá, señores, va más allá. Irse a Belén significaría adaptarse a la ley de Jehová. Irse a Belén con Ruth podía significar perdón, con Noemi, podía significar que Ruth no se volviera a casar. Porque en Moab se podía practicar la fornicación, se podía practicar el matrimonio sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de regla moral. Allá en Moab ella podía volver a casarse las veces que ella quisiera. Allá en Moab ella era libre de poder rehacer su vida sin ningún tipo de, de límite social, moral, legal. Sin embargo, si ella decidía ir a Israel, ella debía someterse a la ley de los israelitas. Y era una ley basada en la santidad del Señor. Y ella lo sabía. Ella sabía que irse con Ruth podía representar que ella jamás pudiera casarse si no encontraba un hombre que la aceptara como extranjera, porque recordemos que los israelitas no podían contraer matrimonio con las extranjeras. Entonces, ella irse allá podía significar que ninguno de esos israelitas se quisiera casar con ella. Estamos entendiendo el impacto de esta decisión de Ruth. Ella estaba resignándose a la posibilidad de no tener hijos, a la posibilidad de ser eternamente una mujer viuda y sin hijos. Así que Ruth, de una manera muy leal, muy fiel a su suegra, y yo diría no solo a su suegra, yo pienso que su lealtad está más con Dios que con Noemí, porque la respuesta de Ruth da a notar que ya ella tenía fe en Jehová, que ya ella conocía a Jehová a través de su suegra, y que ya ella había entregado su vida, su corazón, su fe a ese Dios. Así que cuando Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, todo será mi Dios, es porque ya Ruth sabía las consecuencias y el impacto que su decisión podía traer. Así que era más un tema de fe, de lealtad al Señor, que de lealtad a la misma Noemí. Y glorificamos a Dios por eso, porque su decisión fue basada en la fe que tenía en el Dios de Noemí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cómo se fue? Llena. Oigan, qué contradicción. Yo me fui llena. Vamos a entender mejor esto en breve. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Señores, vamos a prestar atención porque el texto inicia diciendo que en la tierra de Israel, que en Belén había hambre.
y que esa hambre fue la razón por la cual Elimelech salió de Judá. Pero resulta que Noemí testifica que ella salió de Belén llena. Yo me fui llena. Es decir, yo aquí tenía todo lo que yo necesitaba. Yo aquí tenía mi familia, aquí yo tenía mi pueblo, aquí yo tenía a mi gente, aquí yo tenía a mi Dios. Yo estaba llena. Pero me fui. ¿Y cómo regresé? ¿Qué dice Noemí? ¿Cómo regresó? Con las manos vacías. Entonces, miren qué contradicción. No es cierto que Elimelech se fue porque él y su familia estaban en una situación de hambruna o en una situación paupérrima. No, es verdad, dice la palabra, hubo hambre en la tierra, hubo necesidad en la tierra, pero luego Noemí testifica, yo y mi casa, yo y mi familia estábamos llenos, teníamos lo que necesitábamos. Entonces la decisión de Elimelech fue una decisión falta de fe. Es como cuando, bueno, viene una hambruna, en mi casa yo tengo lo que necesito, pero yo tengo miedo de que mañana me falte. Yo tengo miedo de que mañana yo no tenga lo que necesite. Y ese miedo lo que realmente significa es no tengo la suficiente fe en la provisión del Señor. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones por falta de fe? Pensemos, pensemos en las ocasiones en las que nos adelantamos y decimos, bueno, es que puede pasar tal cosa. Pudiera yo mañana tener necesidad. Pensemos en esto, porque esa es la razón por la que Cristo dice, basta a cada día su propio afán. Porque la persona que vive afanosa, afanada con la vida, ansiosa, es porque piensa en que posiblemente mañana yo no tenga lo que necesito. Hoy lo tienes, hoy en tu nevera hay comida, hoy tú tienes tu comida, pero tú crees que mañana puede ser que no la tengas. Y comienzas a tomar decisiones imprudentes basadas en la falta de fe en el Señor. Así que Noemí testifica, yo me fui llena, pero ahora regreso vacía, sin nada. Y algo que me llega mucho a la mente cuando yo leo esto es en el error de muchos padres de irse a lugares donde pudieran tener más riqueza, más abundancia material, pero se olvidan de lo que realmente cuenta, se olvidan de lo que realmente tiene valor. Y muchas veces, cuando regresan, llegan con las manos vacías, ya no encuentran nada, no tienen nada. Así volvió, continuamos, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es bueno esta observación. Señores, el libro de Noemí es fascinante porque da detalles que cualquiera pudiera decir, bueno, son detalles, pero no, cada detalle o muchos de los detalles es para dar un contexto a la historia. Dice la palabra aquí, llegaron a Belén, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaron? Cuando comenzó la siega de la cebada, o sea, llegaron justo a tiempo, porque recordemos cuando estuvimos estudiando a números, me parece que números, Deuteronomio, números, Éxodo, números, que algunas de las leyes que el Señor daba a su pueblo era, dentro de las leyes estaba ser misericordioso con el extranjero y con el pobre. Y lo que tenían que hacer
dentro de esa misericordia era que cuando fueran a cosechar sus granos, sus frutos, debían dejar en el suelo la porción que cayese. Para cuando llegara el inmigrante, llegara el extranjero, llegara el pobre, pudiera encontrar. Entonces, esa es la razón, gracias, sí, en Deuteronomio, gracias, Odil, gracias, Odil siempre activa, en Deuteronomio, muy bien. Entonces, entendamos por qué la palabra hace esa observación, que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, es decir, que tenían la oportunidad de ir a los campos y encontrar, recoger. Dios, esto es una nota, una observación abajo, dice, Dios nunca quiso que sus hijos abandonaran su tierra y se mezclaran con pueblos paganos. Evidentemente, esta mala decisión por parte del patriarca de esta familia acarreó muerte y dolor a los suyos. Decidir en base a lo material, ignorando lo espiritual, sin buscar la opinión de Dios, es una jugada muy peligrosa que puede llevarnos a la muerte eterna. Quedémonos con eso. Que nuestras decisiones nunca sean basadas en la falta de fe y en las necesidades materiales, porque eso no es lo más valioso a los ojos del Señor. El Señor siempre provee todas nuestras necesidades. Tenemos que creer en eso y fortalecer nuestra fe en el Dios que nos sustenta y que nos provee. Proseguimos. Hallando provisión y misericordia. Así que, continúa la historia, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Vayamos viendo todos los detalles que nos da la historia, porque cada detalle tiene una importancia para que podamos entender bien eh, el contexto y cómo se va desarrollando la narración. Así que tenía Noemí un pariente de su marido, eso tiene importancia, pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, miren cómo dice aquí, la moabita, siempre hacen esa observación, la moabita, ¿por qué? Porque era extranjera, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella iba a hacer lo que ya ella sabía que podía hacer, era ir a un campo donde había gente cosechando, recogiendo espigas, y ella se pondría detrás de alguien que, que ella entendía que podía encontrar gracia. ¿Qué significaba eso? Que ella tenía la fe de que ella podía ponerse detrás de alguien que dejara caer a propósito para que ella pudiera recoger. Vayamos entendiendo. O sea, me voy a poner detrás de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Voy a encontrar a alguien que a propósito deje caer espigas para yo poder traer aquí y que podamos comer. Así que Noemí le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos, o sea, detrás de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era justamente de Boz. ¿Quién era Boz? El pariente rico del esposo de Noemí. Eso no fue casualidad, para nada. En la vida de un hijo del Señor no hay coincidencias. Dios tiene todo bien, perfectamente hilado. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén
y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Un saludo, ¿verdad? Jehová sea con nosotros. Dios les bendiga. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado: ¿quién es esa joven? O sea, la joven le llamó la atención. Primero porque probablemente nunca la había visto por esos predios. Y segundo, porque muy probablemente Ruth era hermosa. Así que el criado, el mayordomo, respondió y dijo: es la joven moabita. Fíjense que siempre le ponen su título para que se sepa que es extranjera. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Así, Ruth, de una manera muy educada, fue a donde el líder, el jefe de los segadores, y le pidió permiso. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Señores, prestemos atención a esto. Esto es hermoso. Esto es hermoso. O sea, Ruth era una mujer esforzada. Ruth era una mujer que no era endeble, no era debilucha, no era frágil. No, era una mujer trabajadora. Era una mujer luchadora, era una mujer que sabía lo que iba, que no se cansaba. Y dice aquí el mayordomo: ni por un momento ella ha descansado desde esta mañana. Entonces vos dijo a Ruth, señores, y prestemos atención aquí a algo. Ruth estaba allá trabajando, enfocada en lo de ella. Ella no se imaginaba que por la otra esquina había dos hombres observándola, alabándola, y eso iba a significar su salvación. Prestemos atención porque siempre hay hay alguien que nos está mirando. Siempre hay gente a nuestro alrededor que habla de nosotros. Nuestra reputación tiene un impacto, señores, en nuestra vida, en nuestro futuro. ¿Cómo la gente nos ve? ¿Qué la gente dice de nosotros? ¿Qué piensa de nosotros? Evaluemos eso. Yo me imagino a Ruth allá sin imaginarse que hay alguien hablando de ella. Y por la otra esquina entonces están ahí alabando su obra, alabándola por su trabajo. Y mientras tanto, vos admirándola y quedando encantado con ella. Así que vos la llamó y le dijo: oye, hija mía. Esa frase, hija mía, hace notar que vos era mucho mayor que Ruth. Así que la llama: hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo. Me gusta esta frase porque vos es como enfático. Mira bien el campo donde ellas están y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es decir, ya vos la estaba haciendo parte de él, de su entorno. Ya le estaba diciendo: mira, tú perteneces aquí. Eso es hermoso. Para una mujer inmigrante que acaba de llegar a un pueblo donde no conoce a nadie, ya ella había encontrado un lugar donde la estaban aceptando y donde donde ella había encontrado gracia, así como ella se lo dijo a su suegra. Ella estaba en busca de gracia y gracia halló. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vayamos tomando esa línea, qué hermoso, ¿eh? Siendo yo extranjera, ¿por qué tú tienes misericordia conmigo?
Y vos le dijo, escuchen bien esto, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la reputación. Escuchen esto, lo que vos le respondió. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Señores, lo que hacemos, el bien o el mal que hacemos, se sabe. La gente habla de nosotros. Nuestra reputación corre. ¿Tú no conoces a Paola? Claro, yo conozco a Paola, sí, excelente. Súper servicial en su trabajo, eficiente. Sí, claro, yo sé, Paola. ¿Tú conoces a Edgar? Sí, Edgar, un hombre muy serio, muy trabajador. ¿Tú conoces a Odile? Sí, sí, Odile. Escritora ella, sí, una mujer muy esforzada, muy seria, muy... Señores, la reputación hay que cuidarla. Escuchen lo que vos le dice a Ruth. Yo he sabido todo. Es decir, tú ni me conocías a mí. Tú no sabías quién era vos y ya yo a ti te conocía. Por lo que la gente ha dicho de ti. Y lo que ha dicho de ti ha sido bueno. La gente ha dicho lo bien que tú tratas a tu suegra y que dejaste a tu papá y a tu mamá y a tu tierra para venir aquí a un pueblo desconocido, a un pueblo con leyes duras y con un Dios muy exigente. Entonces vos le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso, qué hermoso. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué hermoso, ¿eh? Pongámonos en el lugar de Ruth. Que tú llegues a una empresa nueva, no conoces a nadie y eh, te sientes excluido. Y de repente te encuentras a alguien que te dice, pero yo te conozco. A mí me han hablado de ti. Me han hablado de ti. Yo sé que tú eres una persona buena, una persona responsable, una persona comprometida. Señora, eso le sube el ánimo a cualquiera. Eso alimenta el espíritu. Y eso fue lo que pasó con Ruth. Ella se sintió gozosa. Miren cómo dice aquí, has hablado a mi corazón. Es decir, me has reconfortado. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Aquí tenemos a un hombre rico, adinerado, sirviéndole alimento, sirviéndole el pan a esta extranjera pobre, afligida y excluida socialmente. ¿A quién nos recuerda esto? ¿A quién nos recuerda? Que parte el pan que nos sirve. ¿Mm? Nos recuerda a Jesucristo. Nos recuerda a Jesucristo, ese que lavaba los pies de sus discípulos, ese que partía el pan, ese que le daba el bocado a sus discípulos, ese que a mí que era extranjera, a mí que era una enemiga de Dios, a mí me sirvió, a mí me salvó, a mí me rescató. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Así que espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. O sea, no solo espigó, desgranó. Y fíjense que la palabra hace ese énfasis por alguna razón. Es porque quiere que nos demos cuenta de que Ruth no era ninguna recostada. No era una mujer que estaba en busca de un hombre rico que la sacara de la pobreza. No. Era una mujer que tenía toda la actitud y la aptitud para ella ganarse el pan que se comía. Y fue como un efa de cebada. Hay una notita ahí que dice que es como 18 kilos, como 37 litros. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Y lo tomó y se fue a la ciudad
Y su suegra vio todo lo que ella había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? En pocas palabras, pero mija, ¿y qué es esto? No hay forma de que todo esto se haya caído de una manera espontánea. ¿Dónde tú has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Claro, porque solamente así ella podía llegar con tanta comida. Era imposible. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, en pocas palabras, ahí lo que quiere decir es que él, al parecer, fue también bueno con los que habían muerto. ¿Y quiénes habían muerto? Su esposo y sus hijos. Es decir, en pocas palabras, él también fue bueno con mis hijos y con mi esposo. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Fíjense que dice uno de los que pueden redimirnos. No es que sea el único que puede redimirnos, es uno de ellos. Es uno entre muchos. Y aquí vamos a prestar atención porque las mujeres debían tener a un protector. Y ese protector podía ser un esposo, un padre, un hermano, un hijo. Entonces, ellas estaban sin protector y necesitaban a un hombre cercano a la familia que las redimiera, que las protegiera, que las cubriera. Así que estaban felices porque él era pariente y era uno de los que podían redimirla, pero esa redención debía hacerse en orden ¿cómo se dice? De afinidad, pudiéramos decirlo, de sanguinidad. Es decir, quienes estaban más cerca, ¿verdad? El familiar, el de parentesco, gracias, alguien me sopló por ahí. Por nivel de parentesco, el que estaba más cerca, ese tenía la prioridad. Así que Ruth, la moabita, le dijo, además de esto, me ha dicho que me puedo juntar con sus criadas hasta que haya acabado toda la siega. Señores, eso no es cualquier cosa. Eso significa, ven todos los días y tú tienes espacio, dice alguien por aquí, que él le echó el ojo. Yo creo que sí, que él le echó el ojo a, eh, a Ruth. Así que es hermoso. Y oigan, que está aquí sombreado. Y le dijo también vos a Ruth que no te encuentren en otro campo. Oigan eso, en pocas palabras, mira, de aquí no te muevas, que no te vayas a otro campo, es aquí que yo te quiero. Bueno, ya como que el flechazo estaba dado. Estuvo pues junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. Qué bello, es hermoso. Abrazando una esperanza. Después, Ruth le dijo a su suegra Noemí, perdón, no. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? En otras palabras, aquí Noemí está haciendo como se dice, está tratando de endulzar a Ruth para para convencerla de que le eche el ojo a vos, ¿verdad? Porque no era tampoco que, bueno, tú te casas con vos, no, también Ruth también tenía que sentir algún tipo de atracción hacia vos. Entonces ella está como endulzándole, le dice, hija mía, pero ven acá, mira, yo tengo que buscar un hogar para ti porque tú tienes que seguir tu vida, tú tienes que tener tus hijos, tu familia, tu esposo. Y hablando de esposo, ¿no te parece que vos te has tratado bien? ¿No te parece que vos has sido bueno?
He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, así como sutilmente. Se ve que Noemí era una mujer muy sabia. Se ve que era muy sabia por la manera en la que ella se va tramando todo, va planificando todo con respecto a Ruth y vos. Primero le dice a Ruth, mira, Ruth, pero échale el ojo a vos. Y luego le dice, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Así que ella le dice, él esta noche va a estar trabajando, aventando la cebada. Es decir, voy a explicar un poquito aquí. El grano se recogía, luego se pelaba, pero siempre quedaban pajillas. Entonces, para poder tener el grano puro, limpio, había entonces que soplar, aventarlas para que la pajilla se vaya volando. El que cocinaba arroz antes, porque ya no, el arroz viene más o menos limpio, pero antes, el que sabe de eso, que la habichuela y el arroz venían a veces con unas pajitas, entenderá mejor lo que estoy diciendo. Así que le dice Noemí, te lavarás pues y te ungirás, es decir, date un bañito, ponte un aceitico, un perfumito, vístete bonita, y ve. Así que si esta clase, cuando un alumno virtual escuche esta clase y sea soltero en busca de pareja, llévense del consejo de Ruth, de Noemí. Manténganse bañaditos, bien perfumaditos, vístanse bonito y vayan. Que ese consejo a Ruth le dio resultado y muy probablemente a ustedes también le darán resultado. Así que Noemí continuó dándole sus consejos a su nuera. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, es decir, si él está trabajando, no se va a fijar en ti. Si él está fajado, cansado, desbaratado, él no te va a poner caso, mi hija. Tienes que ir bonita y esperar, esperar. Y cuando él ya esté listo y se acueste, tú vas a observar muy bien dónde él se acuesta y te vas a acostar a sus pies. Y cuando él se dé cuenta de que tú estás a sus pies, él te va a decir lo que vas a hacer. Es decir, en pocas palabras, acuéstate a su pie. Y cuando él se dé cuenta de que tú estás ahí, vamos a ver qué reacción él tiene. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Porque ella dirá, bueno, la que sabe de esto eres tú. La que conoce este pueblo, las costumbres, las leyes, eres tú. Y la que conoce a su familiar, eres tú. Así que lo que tú me digas, yo voy a hacer. Llévense de consejo. Descendió pues Ruth a la era el lugar donde estaba ahí el cultivo, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón ya estaba tranquilo, estaba contento, se fue a acostar a un lado del montón. Es decir, estaban ahí como en la misma, ay, ¿cómo se dice esto? En la misma, ahí en la tierra, con lo mismo que habían cosechado. Entonces él fue y buscó un ladito y se acostó ahí. Es difícil, señores, traducir esto en esta época porque estamos en un ambiente muy diferente y hay términos que no conocemos, pero los que son de campo, los que conocen ese proceso de cosecha de granos, entenderán mucho mejor. Pues bien, el tema es que él va y se acuesta en el suelo y él se va, aquí tengo a Edgar soplándome al lado de mí, porque Edgar es de campo y él entiende muy bien esos temas. Pero bien, continuamos. Así que Ruth hace lo que su suegra le dijo y fue y se acostó a los pies. Y cuando vos se mueve, se movió y se dio cuenta de que ahí estaba esa mujer acostada a sus pies, él le dijo, ¿quién eres? Recordemos que estaba de noche, ¿eh? No había bombillo, no había lámpara, era la luz de la luna y las estrellas. Así que era entendible que él no la reconociera en el momento. Además de que se suponía que ahí no había mujeres.
Se supone también que ahí no había mujeres. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, ella le está diciendo, protégeme, porque es tu responsabilidad. Y él dijo, bendita seas tú, hija mía. Vuelve y dice, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, tú puedes ir a buscar jóvenes. Y ciertamente, señores, ella podía hacerlo, porque recordemos que ella no era israelita, ella era moabita. Ella en su tierra podía ir detrás del hombre que ella quisiera y no había ningún tipo de ley ni norma moral que la detuviera. Ella estaba ahí en el pueblo de Israel cogiendo lucha, tratando de encontrar un redentor, porque había creído en el Dios verdadero. Entonces, wow, tú pudieras estar con un joven. Es verdad que yo soy rico, pero también hay ricos, hay jóvenes ricos por allá. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Fijémonos que aquí vos también le está dando importancia a la reputación, porque se supone que un israelita no podía casarse con una mujer pagana, con una mujer extranjera pagana, no podía hacerlo. Pero entonces aquí vos dice, yo sí me puedo casar contigo, porque el pueblo es testigo de que tú eres una mujer convertida, de que tú eres una mujer que has aceptado a Jehová y de que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Es decir, sí es verdad, yo soy cercano, pero por la ley yo tengo que ir al más cercano. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, que te redima. Pero si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Descansa hasta la mañana. Es decir, ya él se comprometió, él pactó con Ruth de que él sería su redentor en caso de que el otro pariente no quisiese aceptarlo. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, dime mi hija, ¿cómo fue? Yo imagino que Noemí no durmió esa noche, pensando, Dios mío, Ruth, ¿dónde está? ¿Cómo le habrá ido? Así que cuando ella llega, lo primero que dice su suegra es, dime, ¿qué pasó? Y Ruth le contó todo lo que aquel varón le había, todo lo que le había sucedido. Y le dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, a fin de que no venga a ti, a mi suegra, con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Yo me río con esa parte de que vos le dijo, mira, toma esta cebada y no vayas a tu casa con la mano vacía, porque recuerdo cuando Edgar y yo éramos novios, que salíamos a pasear y él siempre decía, toma, llévale a tu mamá. Me daba un helado, algo, un postre, y me decía, mira, toma, llévale a tu mamá. Y señores, mire, le funcionó, él está frío, frío con mi mamá. Así que eso es otra técnica. Otra técnica para la suegra, la suegra. Pues bien, un buen redentor. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí está como raro eso, ¿verdad? Se fue a la puerta y se sentó allí. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que en el pueblo había la puerta de entrada y en la puerta de entrada de la ciudad era el lugar donde se sentaban los hombres honorables de la ciudad, contrario a nuestra época, que en las calles y en las entradas lo que están son los vagos, ¿verdad? En aquel momento no.
En aquel momento, los hombres más honorables, de más respeto, se sentaban a la puerta de la ciudad y era el lugar donde los ancianos y los jueces, recordemos que esta historia se desarrolla en la época de los jueces. Así que también los jueces iban a ese lugar para ejercer juicio. Es decir, que ahí se trataban temas legales y de negocios. Ahí no se iba a chismear ni a hablar, no, no, no. Eran temas importantes, de trascendencia. Entonces vos subió a la puerta y se sentó allí. Vos podía hacerlo porque vos era uno de esos honorables de la sociedad. Y he aquí, pasaba por ahí el pariente de quien vos había hablado, es decir, el pariente más cercano a Noemí. Así que vos lo llama y le dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. En otras palabras, vos armó rápido ahí en la puerta de la ciudad una reunión. Buscó a 10 varones, ancianos, es decir, personas maduras, conocedoras de la ley, y le dijo, siéntense aquí, vengan, que quiero hablar un tema con este caballero. Luego le dijo al pariente, mira, fulano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Te acuerdas de Noemí y de Elimelech que murió? Ajá, mira, las tierras que ellos tenían, ella la está vendiendo. Así que yo te lo estoy haciendo saber porque tú eres el pariente más cercano y es a ti a quien te corresponde. Así que si tú quieres redimir, estás en la libertad de hacerlo, es decir, comprar la tierra y proteger a Noemí. Eso era eh, lo que en ese momento vos le estaba planteando a ese pariente. Cómprale la tierra, pero esa compra implicaba proteger a Noemí. Entonces resulta que el pariente le dice, mira, sí, está interesante, yo de acuerdo, acepto, yo voy a redimir. Entonces vos, muy sabio, muy inteligente, fíjense que todavía vos no le ha dicho nada de Ruth, ¿eh? Todavía vos se quedó en la parte bonita de la historia. Le está hablando de la tierra, le está hablando de Noemí, esa parte está muy agradable. Pero aquí viene, porque vos era muy inteligente. Entonces vos le dijo, pero mira, tú sabes una cosa, hay otra cosa que tengo que decirte. El mismo día que tú compres la tierra de Noemí, también te tienes que casar con Ruth la Moabita. Y ahí le puso el título, en pocas palabras, la extranjera, que era esposa del difunto. O sea que legalmente tú tienes que casarte con ella. Entonces, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Así que el pariente como que se echó para atrás y dijo, ¡ay, mi madre! Casarme con una extranjera, eso puede poner en riesgo mi reputación, eso me puede traer problemas familiares, eso me puede traer problemas con la esposa y con los hijos. ¡Ay, esto está feo! Y de una vez él y le dijo, bueno, mira, no puedo redimir. Redime tú. Usa mi derecho, le está diciendo. Es decir, el derecho que yo tengo de redimir, te lo cedo. Redímela tú, métete tú en ese lío, porque yo no puedo redimir. Mira, ahora que me acuerdo, yo no puedo redimir. Probablemente este hombre tenía hijos y ya era un problema comenzar a dividir herencias, casarse con Ruth, tener que darle hijos, era un problema, realmente. Así que él dijo, no, 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 asúmelo tú. Pero hay una cosa importante y es que este hombre estaba huyendo de una responsabilidad, porque a él le correspondía proteger a esa viuda responsable. Había ya desde hacía tiempo esa costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio se quitaban el zapato y lo daban a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos
Él se quedaba con ese zapato, no, mira, él me dio ese zapato era la firma de nuestro acuerdo. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy, de una manera legal y justa, he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y de Kelión y de Malón, y también a su esposa Ruth la moabita, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Eso que está diciendo vos ahí es más que, es como una justificación. Él no está diciendo, mira, sí, lo que pasa es que la muchacha me cae muy bien, es muy bonita y yo me quiero casar con ella. Él lo que dice, mira, yo lo estoy haciendo porque la ley me manda, ¿eh? Porque la ley me manda, yo debo hacerlo. Entonces le dice, ustedes son testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Lo que le está diciendo aquí, que ella tenga muchos hijos, así como lo tuvo Raquel y Lea, que formaron todo un pueblo. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Prestemos atención aquí. Jehová le dio, le regaló, le permitió. Señor, la concepción es obra de Dios. El concebir hijos es un don de Dios. Dios es quien da el regalo de la concepción. Y eso debe traer esperanza y consuelo para aquella mujer que está buscando un hijo. No depende de ti, no está en tus manos, no es algo que está mal en ti, es un designio de Dios. Yo he visto mujeres con una trompa de falopio, con un ovario, que quedan embarazadas. Y he visto mujeres sanas completamente que el médico no entiende por qué no quedan embarazadas si tú estás perfecta y no pueden tener hijos. Porque la concepción viene del cielo, viene de Dios. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Su haya es como su acompañante de la vejez. Ese muchachito que nació llamado Obed fue el compañerito de Noemí, de su abuelita. Qué lindo, ¿eh? Y le dieron nombre las vecinas. Oigan qué cosa tan hermosa. Las vecinas le dieron el nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Oigan, ¿a quién fue que le nació un hijo? A Noemí. Porque ya Ruth era como hija de Noemí, por una parte, y por otra parte, porque la ley decía que vos, el hijo que tuviera con Ruth, venía a restaurar la descendencia del fallecido, del difunto. Así que ese era un nieto por ley de Noemí. Y las vecinas le pusieron el nombre de Obed, que en hebreo significa fiel, adorador, siervo, servicial. ¿Y saben quién fue Obed? El padre de Isaí. ¿Y saben quién fue Isaí? El papá del rey David. Señores, es una historia hermosa. Inicia triste, pero termina mostrando la fidelidad del Señor frente a aquellos que les son leales. Y me encanta esa palabra lealtad, porque Ruth le fue leal a Noemí. Noemí le fue leal a Ruth y vos le fue leal a ellas dos. La lealtad es un valor que debemos rescatar porque está muy perdido en nuestra sociedad. Nadie le es leal a nadie, nadie le es fiel a nadie, nadie se compromete con nadie. La lealtad es un valor hermoso
que el Señor recompensa y que muestra el corazón de Dios. Así que esta fue la historia de Ruth, hermosa, y no podemos irnos sin ver el propósito final de la historia. ¿Cuál es el propósito final de la historia de Ruth? Cristo. Cristo, porque el propósito de toda la Biblia es mostrarnos a Cristo. Así que, ¿cómo vemos a Cristo? Lo vemos en vos. El tema más importante en el libro de Ruth es ese pariente redentor, ese pariente que nos redime, que nos libra, que nos protege, que nos ampara, que no nos deja perdidas. Vos, un pariente de Ruth, por el lado de su esposo, actuó según su deber, como se indica en la ley mosaica. Él cumplió su deber para redimir a un pariente pobre de su circunstancia. Este escenario lo vuelve a repetir Cristo, quien nos redimió de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado. Nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo a la cruz para que hoy pudiéramos hacernos hijos de Dios y hermanas en Cristo. Vos es un tipo de Cristo, porque se convierte en ese pariente redentor de Ruth. Este relato muestra la venida de Jesucristo como redentor de todos los creyentes. Eso es hermoso. Y hay una nota al final que dice que redimir hace referencia a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o que se encontraba embargado. En pocas palabras, es libertad, es protección, es salvación. Y eso es Cristo para nosotros, señores. Cristo es nuestro pariente redentor, es ese hermano, ese salvador que nos hizo parientes a través de su sacrificio. Esto es simplemente hermoso. Es hermoso y me encanta este libro de Ruth porque es breve, es fácil de leer, ¿cómo se dice esto? Atrapa al lector y deja tanto que aprender en nuestras vidas. Es tanto lo que podemos traer a nosotros, a nuestro día a día, que practiquemos la lealtad, que practiquemos el esperar en Dios, que practiquemos el asumir nuestro compromiso, que practiquemos el trabajo esforzado, que practiquemos el cuidar nuestra reputación, tantas cosas que podemos sacar de este libro. Así que si alguno de ustedes aún está en proceso de leerlo, no ha terminado de leerlo, eh, pónganse en eso. El libro es corto, es fácil de leer, eso se lee en 30 minutos. Saquemos ese tiempo y edifiquémonos con este hermoso libro. Pues hasta aquí llegó la historia de Ruth. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias te damos por esta noche maravillosa en la que hemos podido llenar nuestros corazones de esperanza, alimentar nuestra fe, confiar, Señor, en que nuestro presente no determina nuestro final, no determina nuestro futuro. Como empieza nuestra vida, no es la manera en la que necesariamente tenga que terminar. Vemos a una Noemí, vemos a una Ruth que aparentemente tenía un futuro triste, de desconsolación, de abandono, de sufrimiento, de rechazo, pero que terminan, Señor, siendo parte del linaje de Jesucristo. Tú las premiaste, Señor, haciéndolas parte de la línea del Salvador del mundo. Qué regalo tan hermoso, Señor. Vidas aparentemente rústicas, vidas que a simple vista no eran para nada atractivas. Tú, Señor, te glorificaste en sus vidas. Glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate en la vida de Paola, glorifícate en la vida de Edgar, glorifícate en la vida de Odil, glorifícate en la vida de cada estudiante de estas clases, Padre.
glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que lo que somos hoy es solo un proceso, es solo un camino, es solo una parte, Señor, del trayecto, que el final es venturoso cuando lo andamos de manera fiel y leal a ti. Te amamos, Padre, y te agradecemos. Y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. El próximo jueves nos encontramos puntuales, atentos, y les estaré enviando el examen de esta clase por el grupo de WhatsApp. Que Dios les bendiga. Bye, bye.